Carlos, gracias Pedro por la presentación. La verdad es que hoy día voy a tocarle el tema de propiedad, pero antes quería yo hacer una referencia a estas reuniones que tuvimos previas eh, respecto a tres cosas. Primero, el sistema político que se desarrolló, que se creó, que constituye la nueva constitución, que es sobre un parlamento unicameral y de facto, un presidencialismo mal atenuado, porque nadie puede decir otra cosa, un Congreso muy parecido a lo que resultó. Yo no les había explicado a ustedes cómo funcionaba esta cosa para llegar a esta locura. O sea, eh, nosotros nos presentamos y formamos comisiones. Voy a ir a lo más sencillo. Presentamos comisiones. En las comisiones, como éramos menos de un cuarto y teníamos que dividirnos en las distintas comisiones, éramos del orden de 4 o 5 miembros de la comisión que pertenecían a mi sector. No voy a generalizar con ustedes, me imagino que es a nuestro sector. 4 o 5 versus 20 en total, o 23 o lo que fuera. Y se presentaba entonces, esto partía diciendo, vamos en la regionalización, vamos a hablar de esto, lo otro, acá y allá, presentar cada uno de nosotros una serie de ideas o iniciativas legislativas que tenían que contar con un cierto número de firmas, o sea, respaldo dentro de los mismos 37 nuestros, que apoyábamos la idea, y esa idea entonces llegaba a la sala, estoy hablando de la comisión, llegaba a la sala, se ponía, se leían, el secretario leía las iniciativas. A continuación teníamos 3 minutos para defender la iniciativa que habíamos presentado, cada uno de nosotros. Terminado eso, votación. En las votaciones, ninguna de las iniciativas nuestras quedaba la que más les gustaba de la que presentaban ellos. Terminado eso y armado una lista de iniciativas que ellos habían aprobado y que eran iniciativas que ellos habían presentado, eso se llevaba al plenario y en el plenario nosotros podíamos insistir con indicaciones nuestras para tratar de remeter la iniciativa que nos habían dejado afuera. Votación, teníamos 3 minutos en el plenario, terminaban los 3 minutos, digamos, votación, las iniciativas nuestras se caían y quedaban las de ellos, la mejor de ellos. Es decir, esta constitución de la cual yo estoy hablando y que les dije que era con estas características que les acabo de conocer, fue construida de esa manera. Y por eso en el documento, en el escrito, no hay un párrafo. No hay una coma mía, pero no hay un párrafo que lo hayamos puesto nosotros y que ellos lo hayan aceptado. Hay una palabra que nos ha llamado la atención y que es maritorio. Maritorio, que a nosotros los marinos nos gusta. Esa fue una iniciativa del sector nuestro que quedó registrado en la convención, en la constitución. Les quería contar esto para que ustedes se hagan una idea de cómo se llegó a esto. ¿Qué es lo que hicimos durante este año? ¿Qué hicieron estos candidatos por los cuales nosotros votamos, entre los cuales estoy yo? Y cómo rendir cuenta de esta situación, digamos, de encontrarnos ahora frente a un plebiscito en el cual vamos a tener que definir si se acepta lo que se ha definido como el mamarracho o esta constitución de un absolutismo brutal, o el rechazo. Y no voy a entrar en el tema de qué es lo que dicen las cifras en este momento. Ahora yo les pediría, digamos, que entráramos y nos atendiéramos, nos concentráramos en el tema del derecho de propiedad, que es un poco más extenso que lo que uno se imagina en principio. Dice el derecho de propiedad,
y como siempre que nosotros hablamos, se habla de fake news, o se habla de mentiras derechas, o se habla de que somos falsos en el mensaje, en la cuestión, y hoy día les voy a hablar del derecho a propiedad, pero con número, con hora y corredera, como decimos los marinos. El artículo 78 de la Constitución, del libro que se presentó, del proyecto, el artículo 78 habla del derecho a propiedad. Y en su primer párrafo dice que toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes. Por ejemplo, y se discutía el aire. Ciertamente, por darles un ejemplo medio absurdo. Ese es el párrafo 1. El párrafo 2 del derecho de propiedad dice: corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, sus límites y sus deberes conforme a su función social y ecológica. Aquí ya meten un poquito del tema central, pero corresponderá a la ley determinarlo. El párrafo 4, me voy a saltar para ir a lo más importante. El párrafo 4 dice: la propiedad, la propietaria o el propietario, jugamos siempre con hombres y mujeres para los nombres, ¿eh? La propietaria o el propietario siempre tiene derecho a que se le indemnice por el precio justo o el justo precio del bien expropiado. Y este es un tema que se discutió largamente, porque nosotros hablábamos y tratábamos de meter la idea de que tenía que ser el precio de mercado, porque el justo precio puesto por un ente del gobierno es algo que a lo menos nos puede producir ciertas inquietudes en cuanto al monto que se fije. Era mejor poner el precio de mercado. Pero decía el artículo 4, decía la propietaria o el propietario siempre tienen el derecho a que se indemnice por el justo precio del bien expropiado. En el quinto párrafo dice: el pago deberá efectuarse en forma previa. Y eso es algo que nosotros insistíamos violentamente y la discusión era en forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado. Y la persona expropiada siempre podrá reclamar, y aquí escuchen, del monto y de la modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley. La modalidad de pago, o sea, ya yo puedo reclamar del monto, este justo precio que va a poner un burócrata en alguna parte de Santiago, o de la región, o de donde sea ahora, porque este país se desarma. Este justo precio que un burócrata va a poner, digamos, no solo va a tener esa consideración, sino que nosotros podríamos reclamar la modalidad de pago. Es decir, es posible, como dice más arriba, que esto tiene que pagarse antes de que me lo expropien, que se lo paguen en bono. A 30 años, a 40 años, no se le importa. Se lo van a pagar con una forma de adquirir su propiedad, porque ninguna, y nosotros tratamos de poner, créanme, por todos los medios, que esto tenía que ser al contado y chin chin, en plata, en billete. Se puso al justo precio, lo cual se podrá reclamar ante la autoridad legal, y la modalidad de pago también. Así que cuando hablemos de propiedad, y ustedes su casa, su o la parcela o lo que tengan, que el gobierno quiera pasar por ahí o hacer algo, le va a fijar un justo precio y se lo va a pagar de una manera que el gobierno estime que es la adecuada. Eso usted va a poder reclamar, ciertamente. Pero estamos hablando de una situación que a mí, por lo menos en lo personal, me inquieta. Ese es un aspecto del derecho a propiedad. Hay otro que es tan importante como este y que afecta particularmente a gente de nuestra región en general, que es una región agrícola, y es el uso razonable del agua. Dice el Estado, este es el artículo 142. Si alguien quiere tomar nota para que no digan que yo estoy inventando cuentos acá. El Estado velará por el uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso
de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Agua. Repito, las autorizaciones de uso de agua, o sea, el derecho a propiedad que nosotros en este momento tenemos sobre las aguas, los que tienen derechos de agua, en este momento pasa a ser las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Agua. Es de carácter incomerciable, concedida basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento. Eso está bien. El tema es que de propietarios del agua ustedes pasan a tener ahora derecho de uso o autorización de uso, perdón, no derecho, autorización de uso. El artículo 35, que es un artículo transitorio, porque tenemos la Constitución grande y tenemos artículos transitorios. El artículo 35 transitorio, respecto a las aguas, dice: con la entrada en vigencia de esta Constitución, todos los derechos de aprovechamiento de agua otorgados con anterioridad se considerarán, para los efectos legales, autorizaciones de uso de agua. O sea, los derechos los transformamos en autorizaciones de uso. Mientras no se dicte la legislación ordenada en la disposición transitoria anterior, se aplicarán las reglas que prescribe el Código de Aguas, el que tenemos actualmente vigente, que se concretó hace poco, el que prescribe el Código de Agua en materia de constitución y extinción de autorizaciones de conformidad con esta Constitución. Ustedes saben que el Código de Agua dice que si usted no está usando el agua que le habían nacido, que tenía derecho, se producía un retiro de ese derecho porque no lo estaba usando. Tenía una serie de consideraciones para controlar el consumo del agua, el actual Código de Aguas que tiene una vigencia reciente. Por lo tanto, hace referencia a eso en la materia de constitución y extinción de autorizaciones de conformidad con esta Constitución, sin perjuicio de los procesos de revisión y ajuste de los caudales a ser redistribuidos en cada cuenca. En ningún caso se podrán aplicar las reglas relativas a la constitución de estas autorizaciones por remate o ninguna otra forma de transacción. La 17ª transitoria dice: dentro de los 2 años, aquí entramos los plazos ya, porque aquí se va a poner a trabajar al país cuando decimos si se aprueba esta Constitución, vamos a entrar en una locura legislativa. Y hoy día voy a hablar solo de los derechos, y voy a hablar en este caso de los derechos de agua. Dice, vamos a la 17ª transitoria. Dentro de los 2 años siguientes a la entrada de vigencia de la presente Constitución, el presidente de la República, previo proceso de participación y consulta indígena, otro de los fenómenos de esta Constitución indigenista, el presidente de la República, previo un proceso de participación y consulta indígena, deberá enviar al Poder Legislativo el proyecto de ley que regula los procedimientos de creación, formas de delimitación al Poder Legislativo, el que tendrá un máximo de 3 años para su tramitación y despacho. Aquí viene el tema de los territorios indígenas. Esta es la norma que está establecida en los artículos transitorios. Fija fecha. Le da al presidente de la República la instrucción que tiene 2 años para hacer la entrega de esto, y al Poder Legislativo que tiene 3 años para concretar la legislación que va a definir cómo va a quedar la geografía de Chile. Cuáles son las regiones, cuáles son las comunas y cuáles son los territorios indígenas. Por favor, tengan en mente eso. Este es un ente nuevo, este es una cosa que se incorpora al sistema y que va a estar en medio de o sobre el resto, ¿no? La ley lo va a fijar. Y creo que es tremendamente importante el artículo siguiente, que es la 28ª transitoria, que dice: dentro del plazo de 1 año
Desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República convocará a una comisión territorial indígena. Se va a crear una comisión territorial indígena, la cual determinará catastro, elaborará planes, políticas y programas, y presentará propuestas de acuerdo entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas para regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas. Sus avances serán remitidos periódicamente a los órganos competentes para su progresiva implementación, obligándose esto a dar cuenta semestral de sus avances en la materia. La comisión, esta maravilla de comisión que se va a estar paseando por el país para determinar si yo puedo seguir viviendo en Limache, o Limache es un área indígena, por el nombre, no es ni suiza, ni alemana, hay una comisión que es la que yo les menciono, que se va a estar recorriendo el país de norte a sur y detectando y determinando la comisión estará integrada por representantes de todos los pueblos y naciones indígenas. Ustedes saben que hay 11 pueblos y naciones indígenas. Las comisiones estarán integradas por representantes de todos los pueblos y naciones indígenas, determinados por sus organizaciones representativas, a través de un proceso de participación indígena convocado a conformidad con el artículo 7º del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Dicha comisión estará integrada además por representantes del Estado y por personas de reconocida idoneidad, quienes serán nombrados por el presidente de la República. Nuevamente, la burocracia estatal. Indígenas y la burocracia estatal son los que van a definir el mapa geográfico de Chile que le pertenece a cada una de estas etnias en nuestro territorio a partir del trabajo que van a desarrollar. El Estado deberá garantizar su debido financiamiento, infraestructura, acceso a la información necesaria, asistencia técnica administrativa, y además podrá convocar a organismos internacionales para desempeñarse como observadores garantes del proceso. La comisión funcionará durante 4 años, prorrogables por otros 2. Es decir, vamos a tener a este órgano que va a ir definiendo de quién es la tierra, que en este momento tiene dueños, tiene posesiones, tiene una estructura territorial. Aparece esta nueva figura que son los territorios autónomos indígenas, que esta comisión los va a establecer. Tiene un plazo de 4 años, extensible en 2, para que nosotros reposemos después y decir, a ver si mi parcela en Limache sigue siendo mía, o si paso a ser de un pueblo originario mapuche, porque eran los que estaban aquí en esta región, y si me la van a pagar en pesos antes que me expropien la parcela y por el precio justo que va a establecer un funcionario de alguna parte. Quise tocar estos 3 aspectos porque me dieron 15 minutos para exponerme. Entonces, decirle, el derecho a propiedad no solo tiene que ver con la casa, tiene que ver también con el agua, y tiene que ver con el resultado de esta comisión que va a estar recorriéndose Chile y con una autoridad fantástica va a ir estableciendo esto es mío, esto es de este, esto es del otro. Me recuerda un video que he visto yo de Venezuela, donde el bueno echaba y decía exprópiese, exprópiese, exprópiese. No veo por qué no vaya a ocurrir eso acá, digamos, sobre todo si la expropiación me la van a pagar al precio justo y con el método que ellos determinen.
Espero haberlos dejado con una inquietud adicional, digamos, respecto al apruebo o al rechazo. No creo haber convencido a nadie, porque les veo una cara de rechazo a ustedes increíble, pero espero haberles aportado un granito de arena, digamos, en esta cosa que funcionó tal como se los dije. Esto fue brutal. Esto fue brutal. Esto no fue debatido. Esto no fue discutido. Esto no fue conversado. Esto fue planteado, presentado 3 minutos y votado. Y eso se fue repitiendo hasta que llegamos a este texto definitivo, que les recuerdo tenía 499 artículos y que milagrosamente pasó a 388, donde hay una serie de anormalidades e irregularidades, pero con una cara, como lo entregaron el día que repartieron, no tuvimos posibilidad nosotros de leer el texto definitivo antes. Quedo a disposición de ustedes si quieren hacer alguna pregunta, porque la verdad es que me tocó vivir una experiencia loca, una experiencia increíble, donde los absolutismos y donde las ideologías y donde las cocinas eran brutales, producto de un sistema de elección único. Nosotros fuimos sometidos a un proceso de elección, ni la que se aplica para los diputados ni para los senadores. Esto fue para los constituyentes, con escaños reservados, con paridad en el resultado y con listas de independientes, que son los que modificaron totalmente el tema. La centro-derecha, según todos ustedes saben, representa más o menos un 40% del electorado nacional. Se mueve alrededor de esa cifra en todas las elecciones últimas. En el caso de la convención no llegamos a ser un cuarto. Y con ese cuarto es que yo les puedo rendir cuenta a ustedes de cómo se presenta el tema del derecho de propiedad en tres áreas específicas. Espero haberles sido de alguna utilidad. Y esto se lo voy a mandar, este articulado, y esto se lo voy a mandar a Carlos para que, si a ustedes les interesa, se lo distribuyan y ustedes hagan referencia al artículo exacto, si tienen alguna duda, porque ahí va a estar, digamos, 20º tanto, transitoria, el artículo tanto de este, el del otro acá y allá. Espero haberles sido de alguna utilidad en esta presentación. Gracias, Carlos.